Hola, bienvenidos. Nosotros somos el grupo 60 del curso de Estadística aplicada a las Ciencias Agrarias con el código 3032 y este es nuestro video de sustentación de la fase 4, análisis probabilístico. Los integrantes del equipo son Johnny Fernando Arboleda, María Joana Mellizo Osorio, Wanda Nicola Arroyo Caicedo y quien les habla, Yamilet Herrera Olaya. Introducción. En biología, muchos fenómenos no se pueden predecir con exactitud, porque intervienen el azar. Para entenderlos mejor, usamos conceptos como espacio muestral, eventos y puntos muestrales, que nos ayuden a organizar los posibles resultados. La probabilidad clásica nos da una idea teórica de qué tan probable es que ocurra un evento, mientras que la probabilidad basada en frecuencia se apoya en nuestra observación de datos reales y cómo se repiten los resultados. Con RS Studio podemos simular estos fenómenos, calcular probabilidades y representarlas gráficamente, lo que facilita ver patrones y tomar decisiones basadas en los datos. Objetivos. El objetivo general es que comprender cómo se usan los conceptos al azar de las varianzas aleatorias y probabilidades para analizar los fenómenos biológicos y aprender a aplicar estas ideas en RS Studio. El objetivo específico es reconocer y entender los conceptos y espacios muestrales, eventos y puntos de muestra y cómo se explican en la biología. Otro de los objetivos es diferenciar entre la probabilidad clásica y la probabilidad frecuencial y entender la relación con frecuencia relativa. Y el último objetivo que estamos utilizando es usar RS Studio para simular eventos aleatorios, calcular la probabilidad y representar los resultados de manera más gráfica y clara. Preguntas orientadoras. Primera, diferencias entre espacio y punto muestral. El espacio es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. El evento es el subconjunto del espacio muestral que agrupa estos resultados que tienen una cualidad específica o una condición específica. Y el punto muestral representa un único resultado dentro del espacio muestral. Como se logra apreciar, estos tres conceptos están interconectados, pero nos brindan grados de detalle distintos. Ejemplo, si tenemos un dado de juego, nuestro espacio vienen siendo todos esos posibles datos que nos pueden salir al lanzar el dado. El evento viene siendo el dato que nos dé que tenga una cualidad en específico, como por ejemplo un número par. Y el punto muestral viene siendo el dato individual que nos dé al lanzar el dado, como por ejemplo el número 3. Diferencia entre los conceptos clásicos de probabilidad y de frecuencia. La probabilidad clásica se basa en el equilibrio de los resultados y se calcula antes de los experimentos, mientras que la frecuencia se obtiene a partir de las observaciones repetidas en el ensayo. Uno es la práctica, el otro es la teórica. Diferencia entre el concepto de frecuencia relativa y el de probabilidades. La frecuencia relativa es el número de hechos que ocurren un evento en números de repeticiones determinadas, mientras que la probabilidad es el valor numérico de la posibilidad de que ocurra un evento calculado como un valor entre 0 y 1. Gráficas caso 1. Bueno, primeramente debemos de tener en cuenta que en el script se cambiaron los datos por los datos que nos aparecían en los casos para que de esta manera las gráficas nos dieran correcta. Dicho eso, vamos a empezar a sustentar la primera gráfica. Bueno, aquí en esta gráfica tenemos la recolección de agua con la misma varianza y distintas medias.
En el gráfico podemos observar dos curvas o dos distribuciones normales que nos indican la cantidad de agua recolectada con dos sistemas distintos. El sistema original viene siendo la curva azul y el sistema nuevo viene siendo la curva roja. Vemos que aunque la curva roja se desplaza hacia la derecha, ambas son exactamente iguales, tienen una misma forma. Y esto es porque la varianza es la misma, lo que significa que la dispersión o la variabilidad de los datos es igual. Sin embargo, las medidas son distintas. La azul tiene una media de 150 litros por día y la roja tiene una media de 170 litros por día. Esto indica que el nuevo sistema, o sea, la curva roja, recolecta más agua en promedio, 20 litros más o un 13% más que el sistema original. En conclusión, este caso nos permite ver cómo aún manteniendo la misma variabilidad, un cambio en la media puede reflejar mejoras sustanciales en el desempeño o en la eficiencia del proceso de recolección de agua. Ok, gráfica del caso 1. Diferencia entre la variancia y densidad de la media. Bueno, para ello es muy básico observar que en esta diapositiva se analizamos este caso, que corresponde al estudio de la recolección del agua mediante litro por día. Aquí tenemos una medida que es de 150 litros, que representa el promedio de agua recolectada diariamente. Sin embargo, lo que queremos observar es cómo cambia la forma de distribución cuando la varianza es diferente. La curva azul representa una varianza pequeña, lo que significa que los datos están muy cerca de la medida. Y en estas palabras o en conclusión, los valores del agua recolectada son muy parecidos entre sí y hay poca variación. Por otro lado, la curva roja muestra como una varianza más grande y por eso es mucho más ancha y dispersa. Indirectamente los datos están más dispersos y esto quiere decir que hay mucha más o mucha menos recolección de agua en el proceso. Y gracias a esta gráfica podríamos calcular o predecir más preciso esos resultados. Microorganismo UFC milímetros. La curva muestra la densidad de probabilidades recuento microbiano en la leche. El centro de la campana media igual 75 es el valor esperado a la hechura estándar. Es igual a 14.14, indica la variabilidad de recuento. El pico más máximo de la densidad en la media es aproximadamente de 0.028, lo que refleja la forma relativamente ancha de distribución, varianza grande, implicación práctica, la mayor concentración de observación excederá alrededor de 75 UFC en milímetros, pero la dispersión implica que no es infrecuente observar varios valores tanto por debajo como por encima de ese punto. Cálculo de probabilidad, análisis. Bueno, como tal, vamos a explicar aquí el cálculo de probabilidades, análisis de la información. Tenemos una media de 75 UFC, que son unidades formadoras de colonias, y una varianza de 200. También tenemos aquí presente la clasificación de la leche, que viene siendo 70% menos leche fresca, de 70 a 85% leche para queso y más de 85% leche en polvo. Bueno, la variación de este reencuentro microbiano de la producción diaria, los cálculos muestran aproximadamente que el 36,2% de la leche tendrá un conteo regular. Por lo tanto, será apta para el consumo fresco. La mayor fracción, que es alrededor de 39,8%, está entre el 70 y 85%, es de la leche para el queso. Y por último, tenemos el 24%, que es de los 85 UFC, que se canaliza para la leche en polvo. Desde el punto de vista de la gestión proactiva, estos resultados permiten anticipar el porcentaje esperado de la producción para cada destino, fresco, queso y en polvo. Para tomar decisiones operativas, por ejemplo, ajustar procesos de pasteurización para
implementar la capacidad de la planta para cada producto o implementar medidas de control para el ordeño para reducir la fracción con los reencuentros elevados. Como podemos observar, este gráfico debajo de la curva, este presenta la distribución normal con una medida entre 70 y 80 UFC. Dicha área equivale a la probabilidad de que muestra la leche tomada al azar presentando un reencuentro microbiano dentro de ese rango, que corresponde a la categoría de leche para queso. Esta área asombrada muestra que aproximadamente el 39,8% de la totalidad de producción se ubica en estos límites. Estos cálculos se fraccionan en la densidad normal. Visualmente, esta zona se encuentra alrededor del centro de la campana, lo cual confirma la mayor parte de los valores observados en la concentración de la media. Conclusión del caso 1, captación de agua. Analizando las gráficas podemos evidenciar el incremento de la media, representando una mejora de la eficiencia del sistema recolector. Al aumentar el volumen promedio diario de agua, la reducción de la varianza mostró una mayor estabilización en el proceso, ya que los valores se concentran más hacia el promedio, disminuyendo la variabilidad de la captación. Estos resultados reflejan que optimizar tanto la media como la varianza conduce a una gestión más eficiente y controlada del recurso hídrico, garantizando una recolección constante y predecible. Conclusión, caso 2. Microorganismos en la leche. El estudio de distribución normal nos permitió cuantificar y visualizar las probabilidades asociadas a los diferentes niveles de calidad microbiológica de la leche. Se determinó que, como lo mencionaba mi compañera, la mayor proporción de la producción es igual al 40% y esta se encuentra entre 70 y 85 unidades formadoras de colonias y corresponde a la leche destinada para elaborar quesos, mientras que una menor fracción, el 24%, supera esas 85 unidades formadoras de colonias a la leche en polvo. Estos resultados demuestran que la herramienta clave para clasificar productos, planificar la producción y tomar decisiones en los procesos agroindustriales basados en la variabilidad natural de los datos biológicos. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos. Muchas gracias por su atención.